Y voy a compartir la pantalla para ver el... Ya empezamos. Bueno, mientras... Bien, como ustedes saben, yo les envié hoy también en la mañana la presentación con la explicación completa en el audio, junto con la guía, ¿verdad? Correspondiente. Recuerden que la guía básicamente la usamos como una forma también de generar, centrarse en los puntos más importantes. Profe, no sé si soy yo, pero se está cortando. Sí, Ok, vamos a ver, ahí me escuchan. sí, ahora sí, profe. Ahora lo que dijo anteriormente no se le escuchó casi Ah, nada. ok, ok, está bien. Suele pasar en estas cosas. Bueno, decíamos que el tema que vamos a trabajar hoy es el de terapias y técnicas de exposición. Estos procedimientos son básicos para el trabajo con ansiedad o personas que tienen algún tipo de problema relacionado con la ansiedad. Aquí entiéndase que puede ser que llegue a ser un, digamos, tan grave o tan severo como para producir un trastorno como tal. Pensemos en una fobia, en un trastorno de ansiedad generalizado o en un tipo de temor irracional, una fobia social, por ejemplo. O podría ser pues que las personas tengan ciertos síntomas o cierto tipo de trastorno, perdón, de comportamiento sin que necesariamente esto llegue a ser un conjunto, ¿verdad? De trastornos para llegar a ponerle una etiqueta de trastorno. Eh, Ambas situaciones, tanto que sea tan severo o menos severo, se ven muy beneficiados de los procedimientos de exposición. Entonces, de eso vamos a hablar rápidamente, digamos, hoy. Como ustedes saben, yo les envié en la mañana la guía de lectura, que ¿verdad? Es básicamente un apoyo para ver como los elementos más importantes. Y la presentación con audio, donde yo explico lámina por lámina básicamente lo que va a aparecer, digamos, en resumir el capítulo o el texto de Edna Foa particularmente y de David Barlow, que son los autores de este capítulo, que son probablemente dos de los autores más importantes contemporáneos, investigadores muy activos en la actualidad en el tema, en este tema. Eh, de hecho, pues son probablemente dos de las autoridades más importantes en el desarrollo de las investigaciones con respecto a la exposición de las técnicas y también a la generación de teorías, ¿verdad? Principalmente en el caso de la doctora Fo, que es, digamos, una de las que ha generado las últimas teorías, como ustedes pueden también revisar y si pueden leer el material, el capítulo del texto, del libro de texto, van a encontrar mucho de la explicación de estos procedimientos a partir de las teorías del procesamiento emocional de FOA y otros colaboradores. Entonces, como decimos, estas técnicas son muy eficaces para el control de la ansiedad, particularmente de eventos emocionalmente intensos. Por ejemplo, puede ser aplicado, de hecho, hay todo un procedimiento bastante extendido desarrollado por la doctora Edna Fo con respecto al trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, donde las exposiciones prolongadas han generado un efecto muy importante en la reducción de la sintomatología del trastorno de estrés postraumático. Estas técnicas tienen su origen en las terapias de primera generación. Recordarán ustedes las basadas en el condicionamiento como elemento, como marco teórico general, ¿verdad? Principalmente en el condicionamiento pavloviano o en las teorías de los modelos bifactoriales como las teorías de Moder, ¿verdad? En donde incluyen tanto procesos de condicionamiento clásicos, pavlovianos, respondientes, como le llama Skinner, y procedimientos operantes o instrumentales en el desarrollo, en la adquisición de cierto tipo de fobias o de miedos irracionales a diversas situaciones. Tal vez no hablar de fobias porque ya hablaríamos de un elemento más clínico, pero un miedo muy intenso o un miedo irracional a alguno de estos elementos, pues también son susceptibles de trabajo y de tratamiento. De hecho, no es extraño que las primeras grandes teorías que explican el procedimiento vengan precisamente de la psicología del aprendizaje básica o tradicional, eh, tanto en procesos, digamos, de explicar las conductas de escape y evitación, decíamos, a través de la
de la teoría bifactorial de Maurer, donde básicamente lo que dice la teoría de Maurer es que nosotros adquirimos el miedo a través de un proceso de condicionamiento pavloviano, un proceso de condicionamiento clásico, pero que este no es suficiente para que la conducta se mantenga a lo largo del tiempo. Es decir, hay un proceso de adquisición donde, por ejemplo, un estímulo neutro se asocia con un estímulo condicional o incondicional, como el miedo. Pensemos en un niño de 2 años, al cual un perro muy grande, no sé, pensemos en uno que sea bien torpe, en un guaymarán, por ejemplo, que es un perro grandote, que es muy torpe motoramente, lo botó. Estamos hablando que ni siquiera fue que el perro lo atacó, lo mordió, le gruñó, simplemente el perro pasó muy cerca y lo empujó. Y el niño se golpeó fuerte, ¿verdad? Por el movimiento del perro. Inmediatamente él asocia al perro con el dolor o el malestar o el miedo que pueda haber sentido. Y luego la presencia del perro va a inducir una respuesta condicionada de miedo, una respuesta condicionada de temor. Esa sería, digamos, la parte de adquisición, es decir, eso se adquiere, de esta manera se adquiere el miedo, por una asociación, ¿verdad? Donde el perro inicialmente era un estímulo neutro y ahora se convierte en un estímulo condicional que genera miedo para el niño. Entonces la presencia del perro o algunos elementos asociados al perro, ¿verdad? El ladrido o el escuchar el trote o simplemente observarlo, aunque el perro esté tranquilo y echado por ahí, ya genera una respuesta de miedo en el niño. Sin embargo, lo que diría la teoría de Maurer es que eso no es suficiente para sostener la conducta a lo largo del tiempo, sino que el otro factor que debe intervenir es el condicionamiento, aparte del condicionamiento clásico, es el condicionamiento instrumental, particularmente el reforzamiento negativo. Entonces, a partir del reforzamiento negativo, el niño desarrolla las conductas de escape y evitación del perro que se refuerzan negativamente. Es decir, al evitar el perro, al evitar acercarse al perro, el niño se relaja o el niño está tranquilo o el niño no presenta miedo. Y de esta manera, entonces se da un doble proceso, precisamente ahí donde se habla de la teoría bifactorial, ¿verdad? Porque el miedo se adquiere clásicamente, es decir, pavlovianamente, pero se sostiene a lo largo del tiempo operantemente, o sea, de manera operante, de manera de conducta operante, por reforzamiento negativo. Y esto evidentemente generará a lo largo del tiempo el establecimiento de un patrón, un hábito, un patrón de conducta evitativo ante la presencia del perro. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente, digamos, con el ejemplo de este caso, la forma en la que operaría la teoría de Maurer. Y fue una de las teorías, digamos, más importantes durante mucho tiempo. Antes, digamos, de la revolución cognitiva y algunas de las teorías, como las del procesamiento emocional, que ustedes leyeron, la de Edna Foa, en donde ya se habla de procesos, digamos, de elementos de procesamiento cognitivo, verbal, emocional, fisiológico, que estarían influyendo más allá, digamos, de un proceso básico de condicionamiento. Aun cuando las explicaciones básicas de la primera generación siguen siendo importantes. Esto incluye también la discusión de si el procedimiento tiene más que ver con la habituación o con la extinción. La habituación es un procedimiento en donde la estimulación repetida va a generar una disminución significativa de las respuestas iniciales. Es decir, una conducta de habituación hace que entre más veces se repita una situación, menos aparece la respuesta de miedo. Entonces, lo que ellos establecen es que el exponer o la exposición gradual o la exposición gradual y prolongada de los sujetos a los estímulos que se les teme, por ejemplo, es el niño al perro, que originalmente se le teme, la exposición al perro sin que realmente pase nada, es decir, sin que realmente ocurra la respuesta que ocurrió inicialmente cuando el perro apareció y lo botó al niño, haría que gradualmente la conducta se genere un proceso de habituación. Es decir, la estimulación repetida, si tantas veces aparece el perro sin que ya vuelva a pasar la respuesta de miedo, ni que el niño se vuelva a golpear o le dé miedo porque se golpeó o el perro lo botó, haría que el niño se habitúe gradualmente a la presencia del perro y esto hace que se reduzca significativamente el miedo o la ansiedad que el niño pueda presentar bajo esa condición. Entonces, esa sería una explicación basada en la habituación, ¿verdad? O sea, la estimulación repetida produce una disminución gradual en la respuesta inicial, en este caso en la respuesta del miedo, que inicialmente el niño exponía o presentaba, perdón, ante esa situación. Entonces, esa sería la explicación basada en la habituación, es decir, que la conducta se habitúa. Sí, Anaguita. Eso es como cuando, no sé, cuando uno tiene como este miedo, bueno, a mí me pasa mucho, ¿verdad? Que yo soy muy claustrofóbica, entonces yo odio subirme a elevadores, Ok. pero por 2 años tuve que trabajar en un lugar donde tenía que, porque no tenían acceso a elevadores, a escaleras, solamente elevadores. Y ya después de un rato simplemente me acostumbré y como que Exactamente. mi ansiedad disminuyó, eso es como lo mismo, ¿verdad? Exactamente, ese sería un ejemplo muy bueno de la habituación.
De alguna manera, digamos, ahí forzada, porque era o eso o gradas, ¿verdad? Que podrían ser muchas. Es que, ¿verdad? Si es un piso o dos, la gente lo hace. Pero si Exacto, pero no, eran demasiados, entonces. Exactamente. Entonces, al principio, probablemente la primera vez que tú metiste en el ascensor del lugar, el miedo era muy elevado. Sí, y tras de eso como que las primeras veces se quedó pegado, entonces me quedé con ese trauma, pero es que como no había de otra, en serio no había de otra, entonces me Sí, tocó. sí, Y ahora es un exactamente. poco menos, o sea, sí me da miedo, pero no tanto como antes. Exactamente. Esa es la parte de habituación. Lo que pasa es que desde el proceso de habituación sí habría un problema. Y es que la habituación tiene un fenómeno que se llama deshabituación. Es decir, si vos durante algún tiempo no vuelves a meterte en el ascensor, cuando vuelvas a tener que ir a un ascensor, puede ser que la respuesta se recupere. Ajá, sí, y créame, eso es real. Exactamente. Eso es el problema con la habituación, porque la habituación de alguna manera es, aunque le pueda pasar a uno mucho tiempo, de alguna forma no deja de ser temporal. Es decir, de hecho es una característica esencial de la habituación. La habituación regresa cuando durante mucho tiempo no has vuelto a estar expuesto al estímulo. Y esa es la experiencia tuya, sí, perfectísimo el ejemplo con respecto a eso. Más bien, muchas gracias por el ejemplo, es muy interesante. Y la otra parte sería, la otra explicación sería la extinción, que más bien al estar presentándose el mismo estímulo que originalmente producía el miedo, ahora sin producir el miedo, la respuesta finalmente se extingue. El problema con la extinción es que la extinción originalmente cuando se empieza a generar, al principio suele más bien generar un pico de miedo o de ansiedad, o sea, más bien elevaría. Y esto normalmente no aparece, es decir, el miedo que la persona presenta durante la exposición tiende a ser un miedo relativamente similar al que siempre ha presentado bajo esa condición. Entonces, bueno, la teoría de la extinción lo que supondría es que efectivamente, en este caso más bien, al no condicionarse o al no aparearse el estímulo fóbico con la reacción de miedo, ¿verdad? No aparece la reacción de miedo cuando estamos trabajando ya la exposición, eso supondría o generaría un proceso de extinción de la conducta. Ahora, aquí habría que revisar y probablemente el problema es que la extinción es una extinción respondiente, es una extinción pavloviana, porque hay dos tipos de extinción, ¿verdad? Hay una extinción clásica o pavloviana y hay una extinción operante. Aquí pareciera ser más una extinción clásica o pavloviana que una extinción operante como tal. El problema de la extinción a veces es que también puede haber recuperación espontánea. Es decir, la persona podría, a pesar de que ya se ha habituado, generar una recuperación espontánea. En ambos casos, el hecho de que la exposición pueda generar mayores efectos a más largo plazo, sin que caigan en estos efectos de recuperación espontánea o de deshabituación, es lo que ha hecho, digamos, en discusión de que estas teorías, si bien es cierto, explican parte del proceso de la técnica, probablemente no lo explican todo y de ahí el surgimiento de otras teorías que aparecen más adelante en el texto, que ustedes pueden revisar. Para que me quede claro, o sea, la diferencia entre habituación y extinción es que el proceso de extinción es regulado, o sea, que a usted se le hace todo un proceso para que usted, digamos, elimine la ansiedad, que es lo que dicen en el siguiente, ¿verdad? Que la ansiedad se va eliminando. La habituación es algo natural, o sea, que usted por tener una mera exposición, entonces se habitúa, pero la extinción es algo que a usted le van a controlar y le van a cambiar, digamos, la respuesta. De hecho, bueno, la habituación puede darse en las dos condiciones, es decir, uno podría, digamos, generar habituación de manera intencional, ¿verdad? Pero sí es cierto que la habituación es un proceso que puede darse de manera natural, casi espontánea, un poco el ejemplo que decía Anguita con respecto a la experiencia de ella con los ascensores. Entonces, de manera natural, o sea, sin ninguna regulación, ¿verdad? Cuando no queda otra, por ejemplo, en este caso, que exponerse al estímulo, se puede dar habituación fácilmente. Pero también yo podría programar una habituación, por ejemplo, generando estímulos constantes, sin que eso se asocie a la presentación del estímulo incondicional, es decir, al estímulo que provoca el miedo originalmente. En la extinción, sí, probablemente la extinción se tiene que dar de manera más estructurada, más sistemática, que creo que es tal vez lo que el punto de vista que vos estás planteando. En el sentido de que no sea de manera tan natural, ¿verdad? Pero tiene que haber ya manipulación de las variables ambientales para poder generar extinción. ¿De acuerdo? Sí, esto es interesante. De hecho, es lo que siempre hemos discutido, ¿verdad? Lo necesario que sería un curso de psicología del aprendizaje antes de entrar a estos cursos, por ejemplo. Porque todos estos temas, digamos, aquí lo vemos muy aplicado, pero esta cuestión tiene un rollo ahí de investigación empírica impresionante, ¿verdad? Sobre extinción, habituación, diferencias, semejanzas,
y otros procesos de aprendizaje cortos, que esto sí es importante, porque en el caso de la habituación se considera técnicamente de psicología la básica, digamos, experimental, como un proceso breve, ¿verdad? Que se puede recuperar fácilmente, que era el ejemplo que habíamos visto con el ejemplo de los ascensores, ¿verdad? ¿Sí? No sé si queda claro. Además, entonces, de las teorías, digamos, más de la primera generación, más del condicionamiento, como decíamos, se han ido estableciendo, sobre todo por la introducción de los paradigmas cognitivos dentro del desarrollo de la psicología del aprendizaje, algunas teorías que explican elementos que de pronto no han sido completamente claros o completamente explicados desde la habituación o desde la extinción. La primera de ellas, que es quizá la más relevante, o sea, la teoría que más se utiliza en la actualidad, es, pues, digamos, la propuesta de Napo, precisamente es, de hecho, hace unos días la escuché en una pequeña conferencia, digamos, pueden incluso buscarla, creo que en Facebook aparece como Edna Foa y como que hay muchos, digamos, publica muchos cursos y muchas clases y cosas así de la universidad donde ella trabaja, pero abiertos a todo el público, ahí se pueden meter si les interesa entrarle ya más en detalle a estos elementos y a esta técnica en particular, que es el de los mecanismos, digamos, que se entiende en este caso de por qué ocurre procesos de extinción, o por qué podría haber una extinción propiamente como tal que explique el fundamento de por qué funcionan las técnicas de exposición, que es un poco lo que se busca acá. Entonces, la teoría del procesamiento emocional lo que dice es que hay 3 niveles de procesamiento de la información emocional. Uno es la información sobre el estímulo temido, a qué se le teme, bajo qué contexto y específicamente cuál es el objeto que se le teme. La cuestión, claro, puede ser muy específico cuando estamos hablando de fobias específicas, por ejemplo, las fobias a los animales, ¿verdad? Que son muy puntuales. Que usted dice, sí, la persona tiene fobia, no sé, a las cucarachas, ¿verdad? O le tiene fobia a los ratones o a los ascensores. Pero ojo que también podría ser elementos de la naturaleza, ¿verdad? Que personas que le tienen miedo y que son menos controlables. Por ejemplo, a los truenos, o a los relámpagos, o a los rayos, ¿verdad? O al viento, a vientos ya muy fuertes. ¿Verdad? Que esto es más difícil porque son menos controlables y por lo tanto para la persona la sensación de control siempre va a ser un tema importante en este tipo de situaciones. Normalmente el elemento se acuerdan del reforzamiento negativo me permite a mí controlar, es decir, no, por ejemplo, si yo tengo fobia a las serpientes y van a ir a caminar al bosque, ¿cómo lo puedo controlar? No voy. Punto. O voy, pero me quedo en las mesitas que están ahí afuera, en la pura entrada, donde todo está chapeado, donde hay cemento por todo lado, y yo les cuido el bulto para que ustedes vayan a caminar al monte. ¿Qué sé yo? Entonces son conductas de seguridad, de alguna manera, que por ahí se plantean también que la persona va desarrollando y que luego, por supuesto, le sirve de evitación, un mecanismo de evitación y escape. ¿Verdad? Recuerden que por naturaleza casi estas ideas de miedos, por ejemplo, fobias, particularmente parten de miedos irracionales también. Entonces es un elemento que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, con alguien que tiene, yo recuerdo una paciente, le tenía fobia a la serpiente, vivía en el piso 17 de un edificio, de una torre de las que hay en San José, y ella tenía miedo de que cuando iba al baño, la famosa escena esta, ¿verdad? Casi de película, de que por el sanitario le salieron una serpiente, ¿verdad? En el centro de San José, en el piso 17 de un edificio ultramoderno, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Pero era un temor que para ella era real, entonces, ¿verdad? Porque son los miedos relacionados muchas veces a las fobias, son miedos irracionales, ¿verdad? O sea, hay miedos racionales, ¿sí? Si de pronto ando por la selva, yo sé que en algún momento me puedo topar algún animal peligroso. Y es razonable ir vigilando y estar muy atento de no encontrarme una terciopelo en el camino. Eso es totalmente razonable. Y ni siquiera se puede considerar como un temor fóbico, no es un temor protector, que eso es normal también. Recuerden que la ansiedad, el miedo también son elementos normales o naturales del ser humano y que incluso muchas veces tienen una función protectora. ¿Verdad? El problema del temor o del miedo es cuando se vuelve irracional, cuando no solamente se vuelve irracional, sino que además nos inhibe el comportamiento natural y nos inhibiría, por ejemplo, el disfrute o el goce de actividades, de situaciones, de eventos, de cosas de ese tipo. ¿Verdad? Entonces se genera un malestar para la persona, que es cuando normalmente pues, las personas buscan ayuda, cuando esto se convierte en una incomodidad, un disconfort o una molestia.
Entonces, bueno, lo primero decíamos es la información sobre el estímulo al que se le teme y la situación. De hecho, van a ver que muchos de los elementos que se tratan de explicar, el contexto en el que ocurre el elemento fóbico originalmente o el elemento ansioso o de miedo va a ser muy importante, porque el contexto también va a decir muchas cosas. Generalmente es el contexto el que tiende a disparar los eventos, digamos, de mucha ansiedad, ¿verdad? O cosas por el estilo en este caso. Luego, vendría la información que la persona tiene sobre sus respuestas, que dice cuáles son las reacciones fisiológicas, las reacciones autonómicas y las reacciones conductuales que evocan el miedo, ¿verdad? Todo eso la persona lo tiene claro, digamos. Y la tercera sería información específica y esencial sobre qué significa el estímulo y la respuesta de miedo que evoca. Por ejemplo, para una persona que le gustan las serpientes, ver una imagen de una serpiente o alguien que tiene una serpiente en su mano le genera más bien curiosidad e interés, ¿cierto? Para una persona que tiene miedo a las serpientes le genera inmediatamente una respuesta fisiológica muy intensa y va a tratar de alejarse o va a tratar de evitar, digamos, la situación. Entonces, el significado del estímulo y la respuesta que evoca va a ser muy diferente para una persona u otra. Para una persona que tiene miedo, va inmediatamente a responder con toda la activación fisiológica del miedo, los pensamientos ligados a la peligrosidad o a la amenaza del estímulo, y inmediatamente va a generar conductas de evitación y escape. Pero si yo no le tengo miedo, más bien me encantan las serpientes, hay mucha gente que le gusta, entonces más bien va a ir a buscar, ay, démela, yo quiero alzarla, ay, yo quiero, pero ¿cuánto tiene? ¿Y cómo la cuidas? ¿Y qué le das de comer? ¿Verdad? Y se convierte más bien en un elemento de socialización casi. Para otro, olvídenlo, o sea, para otros, salgamos corriendo de aquí. Pero eso tiene que ver justamente con la información específica que yo tengo. Es decir, para uno es interesante, para el otro es peligro, la alarma inmediatamente. Para uno es atractivo, para el otro es evitativo. Me tengo que alejar porque esto es peligroso. ¿Verdad? Entonces, son situaciones que se van generando. Entonces, la idea de esto lo que dice es que la experiencia de exposición, el estar presentándose el estímulo sin que este genere la respuesta de miedo que yo estoy anticipando que va a pasar, o la respuesta, o toda la información, ¿verdad?, que yo tengo previa, esta nueva experiencia de la exposición va a generar un cambio significativo en estos elementos, en estos tres elementos con respecto al procesamiento. Y eso va a generar un cambio en la estrategia emocional o la reactividad emocional que yo tengo con respecto al evento o al objeto fóbico. Entonces, básicamente la teoría del procesamiento emocional lo que dice es que vamos a tener que aprender otra experiencia completamente diferente y esta experiencia nueva, diferente, va a entrar en competencia con las experiencias previas, generando la modificación del procesamiento emocional con respecto al objeto fóbico o a la situación fóbica. Hablemos que puede ser un objeto, decíamos, si es una fobia, por ejemplo, decíamos a los animales o una fobia a la naturaleza, o puede ser una fobia social, ¿verdad? Pensemos en personas que no pueden comer en público, como un tipo es una variedad, digamos, de fobia social. Entonces, vean que para poder analizarlo tenemos que ver, digamos, cuál es el estímulo específico o a qué específicamente le temo, ¿verdad? Porque también no es que se le teme a toda la experiencia, sino específicamente a algo. Pasa mucho, por ejemplo, en la fobia a volar. La fobia a volar es interesante. Cuando uno califica, bueno, básicamente haciendo la otra técnica, que era la de sensibilización, cuando uno califica las unidades subjetivas de ansiedad, es interesante, porque uno supondría que para una persona volar a 10.000 pies de altura sería mucho más estresante por la altura que estar en que estar en la sala de espera del aeropuerto. Desde el punto de vista como lógico, uno supondría que uno le vería más miedo estar ya encerrado allá arriba en la lata de atún, ¿verdad? Que no hay nada que hacer, a 10.000 metros. Pero es interesante, podría ser que para un paciente, y esto ha pasado, yo he trabajado con fobias a volar, una persona que tiene el punto más alto del miedo son los últimos minutos antes de que los llamen para empezar a abordar, por ejemplo. Entonces, por eso en cada persona hay que analizarlo de manera específica, cuáles son como los valores que le asigna a cada uno de los eventos o de los estímulos particulares sobre los cuales se genera el miedo. Sí, alguien iba a preguntar. A mí me pasa algo, yo tengo acrofobia, entonces me da mucho miedo, digamos, no solo acercarme a lugares que sean altos, sino que otra persona se acerque. O sea, solo ver a otra persona que está cerca, que se pueda caer, me da mucho miedo. Es correcto. Pero volar, o sea, igual me da miedo volar, pero yo he podido volar y
y he podido estar varias horas volando y por alguna razón como que interiorizo el hecho de que si yo quiero conocer tengo que volar, no hay más remedio, entonces como que lo asumo y ya. Ajá. Pero sí me sigue dando miedo, a pesar de que yo sé que estoy a, no sé, que ya ahí no hay más remedio, si me caigo me morí, me sigue dando más miedo, por ejemplo, un puente o algo que es Ajá. 3 metros, algo así, o sea, me Sí, sigue. sí, sí. Sí, exactamente. La información es específica y el temor es específico. No, por eso no lo puede generalizar. Para decir, ah, bueno, tiene fobia a las alturas. Entonces, todos son, no necesariamente, ¿verdad? Hay una persona podría ser que, no sé, te pase una torre de observación de 50 metros, sea lo peor que le puede pasar. Pero como vos decías, puede ser que estar cerca de la orilla, con poca seguridad, digamos, sin una baranda, de un puente pequeño a 3 metros del río, te puede generar muchísimo más miedo. ¿Por qué? Porque depende del procesamiento emocional que yo haga sobre la experiencia específica, ¿verdad? Porque no solamente es eso, porque por ejemplo, ir en el avión podría ser menos riesgoso porque todo el mundo pensaríamos en que estamos cerrados y que el aeropuerto, las puertas del avión no se van a abrir, hay seguridad. Entonces no me voy a caer de ahí. Pero del puente a los 3 metros, aunque esté a 10.000 pies de altura, pero a los 3 metros, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero soy yo el que está ahí expuesto fácilmente a los estímulos ambientales. Entonces no es extraño que eso me genere mayor miedo. Entonces precisamente de ahí la teoría lo que dice es que sí, cada experiencia, cada evento genera un procesamiento diferente. También vos dices algo muy importante, las consecuencias, digamos, de controlar el miedo o no. Si quiero conocer, voy a tener que controlar el miedo. ¿Verdad? Y vean cómo aquí influiría un elemento cognitivo como el deseo de conocer, como las ganas de pasear, etcétera, tiende a inhibir el miedo, al menos de manera tal que yo pueda sobreponerme a la experiencia y poder volar. Y justamente va un poco en ese sentido, ¿verdad? Y si has volado muchas veces y cada vez que has volado no ha pasado una experiencia terrible o algo así, entonces también empieza a generar un proceso de habituación a volar. Pero eso no quitaría el miedo al puente, o el miedo a una torre, o el miedo a una montaña donde se vea un precipicio. ¿Por qué? Porque la habituación, esto sí es muy importante, la habituación es específica del estímulo. O sea, si yo me habitúo a los aviones, solo a los aviones, no necesariamente a una avioneta, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, es interesante, ¿verdad? A mí me encanta volar y yo ando en avión y me fascina, ¿no? Soy como un niño. Creo que me cuesta hasta dormir el día antes, ¿no? Soy muy chiquito, me encanta. Pero de pronto me dicen, bueno, hay que ir a Guanacaste y aquí en avioneta, hijo de puña. Lo hago, pero les cuento que me da bien y yo, ¿verdad? En cambio con el avión no. Aunque uno supone que técnicamente es la misma experiencia, pero no necesariamente. Yo La quiero parada, avioneta, solo que me esté muriendo. solo que me traigan de emergencia. Sí, exacto, es que es el tema, ¿verdad? Porque en realidad vuelas más bajo, ves los edificios, ves, ¿verdad? Cosa que un avión ni ves, lo que es puras nubes. Yo no veo nada, no sé ni a dónde estoy. Pero sí, es parte de ese elemento. ¿Okay? También otro aspecto que se utiliza como explicación tiene que ver con los cambios cognitivos, lo que tiene que ver con las expectativas. De hecho, se trabaja mucho con las expectativas. Ven que si yo le tengo miedo a algo, mi expectativa es que si me expongo a ese objeto o a ese temor, me va a generar muchísimo miedo y que la voy a pasar muy mal y que la experiencia va a ser terrible. Entonces, muchas veces los cambios cognitivos también, digamos, tendrían una parte dentro de la explicación de por qué funcionan las técnicas de exposición, fundamentalmente el hecho de cambiar la expectativa. ¿Verdad? Es decir, ya al exponerme varias veces al estímulo fóbico sin que ocurra nada terrible, sin que ocurra nada catastrófico, como lo he pensado antes muchas veces, va generando también un cambio en las expectativas. Ya observar ese evento, ese estímulo fóbico ya no me genera tanto miedo. Por ejemplo, hablar en público, las personas que tienen que hablar en público también, ¿verdad? Por ejemplo, la expectativa muchas veces de una persona que tiene miedo a hablar en público es que de que algo malo va a ocurrir con esa interacción. Es casi lo típico. Me van a preguntar algo que yo no sé, por ejemplo. Estamos en una exposición. O tal compañero es una rata. Ese me va a preguntar algo que yo no voy a saber responder, por ejemplo. ¿Verdad? Eso puede pasar. No sé si a ustedes les pasaba. Cuando yo estaba en la U, en realidad muchos de nosotros, pues uno cumplía con su trabajo, hacía lo mejor que podía y parte sin novedad, pero había compañeros que eran como, ¿verdad? Como un escuadrón, ¿verdad? De las notas altas y entonces todo lo hacían para sacarse notas altísimas, ¿verdad? Una obsesión ahí un poco complicada de eso, ¿verdad? Entonces, claro, a mí me valía un pepino que me preguntaran, pero había compañeras
que cuando este grupito estaba en el grupo, ¿verdad? Y uno sabía que le iba a preguntar algo como para dejarlo un poco en mal, o sea, ya como con mala intención, ¿verdad? O disfrazado de que querían saber algo muy importante, pues tiraban algo que uno no iba a saber, porque normalmente pues uno tal vez no estaba preparado para responder esa pregunta. Entonces, claro, había gente que entraba casi que en ataque de pánico antes de ir a exponer, cuando estos grupos estaban o estas personas estaban dentro de la clase. Vean que estas personas se convertían en un estímulo fóbico casi, que hacía que las personas tuvieran una mayor dificultad para poder exponer. No crean, a veces había compañeras que eran muy ansiosas, entonces, o ansiosos, y había que hacerles relajación y todo ahí mismo antes de empezar a exponer, porque les generaba muchísima amenaza. ¿Por qué? Porque la expectativa era negativa. La expectativa era, esta gente va a preguntarme cosas que yo no sé, esta gente va a buscar el punto flojo de la exposición para preguntar, o va a buscar algo que yo no tengo ni idea de qué me están hablando, pero que ya sí lo leyeron en algún lado, y me va, entonces, claro, si mi expectativa es esa, yo también voy a ir con muchísimo nivel de ansiedad. Pero lo que supone es que la exposición, es el estar constantemente exponiéndose a estas situaciones o eventos, controlado, regulado y de manera gradual, idealmente, va a favorecer la generación de otras expectativas diferentes, ¿verdad? Es decir, yo me expongo sin que esto ocurra, o sin que esto pase, o que si pasa no es tan catastrófico como yo pensaba, va a generar un cambio de expectativas que también va a disminuir gradualmente mi nivel de ansiedad de ejecución en una situación particular. Entonces, es un poco, digamos, como se ha ido desarrollando. Ahora, no hay ninguna explicación que realmente sea 100%, o sea, que cubra todos los puntos, ¿verdad? Entonces, se considera que todavía las explicaciones de primera generación, de habituación, extinción, etcétera, junto con las de, digamos así, de segunda generación, como las de procesamiento emocional o el de las expectativas, también pueden dar en conjunto una mejor explicación del fenómeno y por qué la extinción es un procedimiento con una alta efectividad. Porque esa es la parte, en términos de psicología basada en la evidencia, si lo vemos desde ese punto de vista, son altamente efectivos. Ahora, hay varias formas de presentarlo, ¿verdad? La exposición en vivo es la ideal. Eso sería, si ustedes me preguntan, eso es lo ideal. En la medida de lo posible, la exposición en vivo es lo más certero que se puede hacer. Ahora, en general, la exposición en vivo idealmente se establece o se programa de manera gradual. ¿Ok? Aun cuando, si ustedes leyeron, hay una forma de presentación del estímulo completo que se llama inundación. Pero la inundación es una técnica que se utiliza con muy poco, o sea, con muy poca frecuencia y que para poderse utilizar tiene que haber un absoluto acuerdo del paciente para la utilización de la técnica. Es decir, si yo voy a usar flooding o inundación, como se le llama, tiene que haber un acuerdo, incluso por escrito del paciente, de que está aceptando la forma en que se va a trabajar la técnica. ¿Por qué? Porque las consecuencias emocionales pueden ser muy intensas. Es decir, la persona, pensémoslo de esta forma, se expone de manera completa, total al estímulo fóbico. Lo voy a poner drástico. Imagine que usted le tiene miedo a las serpientes. Bueno, yo lo meto en una caja, en un cuarto que está lleno de serpientes. ¿Ok? De nuevo, ojo, muy importante, por favor, por un asunto ético, porque luego se generan muchos mitos de las terapias conductuales y esta no es la idea. Es un procedimiento que no se utiliza mucho y que si se utiliza, se hace bajo autorización por escrito del cliente. ¿De acuerdo? Donde obviamente el terapeuta tiene que explicar todo el procedimiento, tiene que explicar todas las consecuencias y los potenciales riesgos de utilizar el flooding. ¿Ok? El paciente escoge. Si el paciente dice, no, gracias. Yo, muy bien, perfecto. Vamos a trabajar de forma gradual. ¿Verdad? Y entonces, con ayuda del paciente, vamos estableciendo los grados, vamos estableciendo las pautas, las gradientes de ese estímulo el cual se le va a generar. ¿Ok? Pero es muy importante eso, ¿de acuerdo? El flooding se utiliza solo bajo ciertas condiciones y cuando la persona lo quiere hacer. Hay gente que lo hace, ojo. Yo honestamente normalmente no lo hago y creo que no lo he hecho en toda mi vida como terapeuta porque no me arriesgo. O sea, yo por lo menos lo veo como un riesgo. Normalmente prefiero trabajar de manera gradual. ¿Okay? Antonio, hoy levantaba la mano. Te escucho. Sí, profe, es que ahora escuchándolo, digamos, me queda una duda o no entiendo bien la diferencia entre técnicas como una exposición en vivo y una desensibilización en vivo. Ok. ¿Recuerdas cómo era la desensibilización? La desensibilización requiere
una jerarquía de miedos, Ujú. ¿de acuerdo? Donde se Ajá. describen las escenas. Se requiere una calificación con unidades subjetivas de ansiedad de cada una de las escenas. Y luego viene la exposición. Es decir, primero yo describo, por ejemplo, vamos a poner, le digo al paciente, muy bien, en este momento vas a imaginar que te encuentras justamente en un edificio muy amplio, justamente frente al ascensor. Ujú. ¿Verdad? En este momento puedes percibir cómo se acelera el ritmo cardíaco, cómo empiezas a respirar muy rápido y cómo te empieza a generar miedo la sola idea de tener que entrar en el ascensor. Ujú. Muy bien, cierra tus ojos y dime en este momento qué tanta ansiedad de 0 a 100 sientes. El paciente dice 70. Ok, perfecto. A partir de este momento entonces, trata de quitar la imagen, la escena de tu cabeza y empieza a practicar, como ya lo habíamos trabajado en la sesión, la técnica de relajación. Me indicas Ujú. cuando estás completamente relajado. Pasado 30 segundos, un minuto, minuto y medio. El paciente levanta la mano, te indica. Ya estoy relajado. ¿Ok? Esa es una escena típica de trabajo de, obviamente más despacio, más lento, ¿verdad? Pero no puedo hacerlo tan lento, Ujú. de sensibilización sistemática en vivo. En el caso de la exposición, yo simplemente voy directamente, le digo a la persona, estamos frente al ascensor, ¿ok? Trata de presentar toda la ansiedad que siempre sientes cuando vas a apuntar en un ascensor. Y también piensa en todas las cosas negativas o malas que vos creas que pueden pasar en un ascensor. Muy bien. Cuando lo tengas visualizado muy claro, muy intenso, me lo indicas. ¿Okay? Y se le da el tiempo a la persona para que lo tenga visualizado. Y una vez que lo tiene visualizado, empiezo a trabajar con él. Bueno, muy bien. Ves que estamos frente al ascensor y nada de eso que vos has pensado ha ocurrido. Entonces, lo dejo que sufra toda la mayor ansiedad posible en el contexto donde normalmente le va a generar. Eso es exposición. Okay. ¿Okay? Es diferente, diferente. Digámoslo así, es como si yo a la desensibilización sistemática en vivo le quitara toda la previa y solo lo expongo de una vez. Okay. Okay. De hecho, la mayoría de los terapeutas modernos ya no utilizan la desensibilización sistemática. Van directamente a la exposición, porque la evidencia dice que, digamos, esto es un tema de investigación en clínica que se llama análisis de componentes. Entonces yo tomo los componentes de una técnica y los evalúo. Y si yo me doy cuenta que hay componentes que no son necesarios o que no demuestran ser tan importantes, sino que hay otros que son más relevantes, entonces incluso puedo ir directamente a eso. Y eso es lo que ha hecho que ahora se vaya directamente a la exposición sin todo el preámbulo, digamos, todo el protocolo que la desensibilización pedía. Por eso ahora casi no se utiliza, bueno, no es que casi no se utiliza, es que hay muchos autores que prefieren la exposición directa a la desensibilización sistemática. Okay. Gracias. Con gusto, breve. Ok, ¿está claro eso para todos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Luego vendría la exposición simbólica, que sería básicamente el uso de la imaginación o videos o algún otro tipo de estrategia, digamos, donde se utilice, digamos, una lectura, por ejemplo, puede ser un texto, ¿sí? Puede ser una imagen, puede ser un video, qué sé yo. O puede ser simplemente que el terapeuta va pidiéndole a la persona que imagine el evento. Les voy a poner un ejemplo específico. Yo tuve una paciente que tenía ansiedad generalizada, pero que empezó a generar ataques de pánico y un miedo terrible sobre los asuntos físicos médicos a partir de una experiencia muy particular que ella logró identificar con su antigua ginecóloga. Entonces, ella me dice que llegó a la consulta, ella estaba embarazada y la ginecóloga le informa de una manera muy grosera, muy atemorizante, muy amenazante, que ella está teniendo hipertensión gestacional, ¿verdad? Es decir, que se le está subiendo la presión, ¿verdad? Por producto o efecto de los cambios hormonales durante el embarazo. Pero la doctora, en vez de decirlo de manera apropiada y explicarle qué es y cómo es y cuáles son los riesgos, pero también cuáles pueden ser los beneficios si hay un cuidado apropiado para todo lo que uno supondría debería ser, que no siempre pasa con los médicos. Resulta ser que la médico la amenazó, casi la asustó, es que eso usted no hace,
esto, la niña puede morirse o se muere usted, si usted no tarará, o sea, imagínense la cosa de forma más grosera y que alguien le pudo dar una noticia de ese tipo a alguien. Así, de verdad, esa y súmele un poco más. Extrañísimo porque supone que era su médico de mucho tiempo, que había sido también la ginecóloga del embarazo de su hijo mayor, etcétera. Entonces, para no ir muy largo. Ella ese evento lo recordaba todo el tiempo, tenía incluso como pesadillas de esa amenaza. Al final, por dicha, el bebé nació bien, no hubo ningún problema. Sin embargo, ella siguió teniendo esa ansiedad terrible. Entonces decidimos trabajar directamente con la exposición de ese evento. O sea, el evento realmente fue muy traumático para ella. Entonces decidimos hacer exposición para reducir la intensidad emocional, ¿verdad? Como se utiliza, digamos, en los procedimientos de trastorno de estrés postraumático, tampoco que fuera un trastorno, pero como el evento había sido traumático, lo trabajamos de esa manera. Entonces lo trabajamos de manera simbólica, ¿cierto? O sea, no podíamos ir donde la ginecóloga porque nos dijera lo mismo otra vez, la misma manera absurda, grosera, etcétera, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, ella me describió la escena lo más que pudo y yo se la iba narrando para que ella la visualizara, ¿verdad? Para que lograra llegar al punto más alto de la ansiedad y luego ella misma empezar a generar, ¿verdad? Esa ansiedad, todas esas emociones, tratar como de repetir el evento. Y lo hicimos varias veces de manera tal que cada vez, ella calificaba la experiencia de miedo con un menor puntaje. Entonces lo hicimos 2 o 3 veces durante 2 o 3 sesiones seguidas. Y ya al final logramos efectivamente que la ansiedad completamente asociada a esa experiencia ya hubiera desaparecido. Y eso ayudó muchísimo a controlar el miedo a las enfermedades físicas, a las autosensaciones, digamos, a las sensaciones interoceptivas, etcétera, que ella tendría a catastrofizar de alguna manera. Entonces lo que se hizo fue una exposición simbólica, ¿verdad? Cuando no se puede repetir el evento o es muy peligroso repetir el evento, por supuesto que entonces se puede recurrir a la imaginación. ¿De acuerdo? Entonces esa es una forma también. Luego hay una que se ha popularizado mucho en algunos países, en Costa Rica no tanto. Desgraciadamente la persona que lo trabajaba más era el doctor Carlos Pal. Desgraciadamente el doctor Carlos Pal, un viejo amigo de muchos años, lo perdimos el año pasado por algunas complicaciones con el COVID, bueno, y algunas condiciones médicas que él tenía. Creo que por ahí de junio, julio del año pasado, fue muy complicado, nos dimos cuenta así de manera casi accidental. Él sí era experto en el tema de exposición a través de realidad virtual. Él usaba un software, ahorita se me escapa el nombre, hay un software que lo venden en línea, bueno, obviamente psicólogos certificados, hay que mandar todo un formulario y todo lo demás, en donde se trabaja de manera de realidad virtual. Es una página que tiene escenas diferentes sobre diferentes tipos de fobias y luego con la utilización de un visor de realidad virtual y el apoyo del terapeuta con una computadora, se pueden trabajar diferentes situaciones de exposición preparadas, digamos, de forma informática. Bastante buenas. De hecho, ¿verdad? Nosotros algunos estuvimos viendo las imágenes, nos pusimos el visor y, por ejemplo, para la fobia a volar, eran muy completas las escenas. Vos te podías ver en el avión, escuchar el ruido del avión. Había diferentes momentos del vuelo que se podían programar para hacer la exposición. Por ejemplo, el despegue, el carreteo, que es digamos, cuando el avión va caminando sobre la pista. Se pueden manipular condiciones, porque no es lo mismo despegar en el día con sol que despegar de noche con tormenta eléctrica y con lluvia o con nieve, por ejemplo. Ahora, bueno, todas esas condiciones se podían simular en el programa. Igual con otro tipo de fobias animales, etcétera, etcétera. Eso es una forma de aplicación usando la tecnología que, bueno, se ha encontrado que tiene buena efectividad, que es bastante útil, que sirve mucho, por ejemplo, con personas jóvenes a las cuales la tecnología les gusta muchísimo, eso les fascina y logran realmente buenos resultados. Y la última, que sería la exposición en grupo, que en esto normalmente yo no soy muy amigo de este tipo de procesos, porque tendrían que ser personas que tengan cualidades muy similares, tanto en el tema de edad como en el tema del tipo de miedo que presentan. O sea, habría que buscar como mucha homogeneidad en el grupo para poder trabajar esto. Ahora, ese trabajo en grupo no significa que no se trabaje de manera individual. En grupo, preferiblemente, se hace solamente cuando hay fobias sociales. O la recomendación más importante es que se trabaje en grupo cuando es fobia social. O sea, para otro tipo de fobias, tal vez no es tanto porque es un asunto quizá hasta más privado, ¿verdad? De las personas. Pero en fobia social sí, porque podría ser que el mismo grupo funcione como un contexto, un escenario artificial muy útil para luego trabajar la exposición a las situaciones sociales. Entonces, es como la recomendación en ese caso.
Ahora, hay factores que pueden influir. Voy a ir rápido sobre esto. Se nos va rápido el tiempo. Que son algunos factores que son moduladores de los resultados. Es decir, aspectos que pueden influir en el resultado. La exposición indirecta, por ejemplo, el modelado. Ahora que decía la compañera, bueno, a mí me da miedo hasta que alguien esté cerca de la orilla de un precipicio o de un puente. Bueno, así como esa forma, esa experiencia, de alguna manera, también es una especie de modelado, ¿verdad? El hecho de que la otra persona esté cerca del puente, a mí me puede generar miedo también. Bueno, también se podría aprovechar el modelado de una manera positiva. Entonces, una forma de exposición indirecta es usar modelado, es decir, usar otros. Por ejemplo, con niños, el uso de cuentos o el uso de historias, donde hay un otro, digamos, que es el que estaría participando de la actividad, ¿verdad? Por ejemplo, un cuento en donde hay una niña parecida a la niña que estamos trabajando, en donde la mamá y el papá sean más o menos similares, donde el contexto sea muy parecido, y luego cómo la niña se va exponiendo a diferentes situaciones a las que les tiene miedo y va logrando salir adelante. Por ejemplo, una fábula, un cuento. Esto puede ser muy útil como modelado simbólico en el uso de la exposición, particularmente, por ejemplo, en niños o incluso en personas que tal vez podrían tener problemas para hacer una exposición directa o inclusive con imaginación, ¿verdad? Porque aunque parezca mentira, hay personas que tienen una imaginación pobre. O sea, que realmente uno les pide, imagínense tal cosa y ni idea, ¿verdad? Pareciera que es muy fácil para todos imaginar, pero no necesariamente. Entonces también hay que tener en cuenta estas variables. La gradiente de exposición, que tendría que ver con la forma en que vamos avanzando en la exposición. Como decíamos, puede ir desde una exposición gradual muy lenta, pero eso tendría que evaluarlo usted como clínico de qué es lo que más conviene a esta persona y a este contexto y a esa situación particular. O decíamos en el caso extremo de la inundación, que sería una presentación completa del estímulo. Luego la espaciación entre sesiones y duración. En realidad no se debe durar mucho durante la sesión haciendo exposición. Yo no recomendaría más de 15 minutos en exposición. Si la sesión dura 1 hora, utilicemos la cuarta parte de esa sesión para trabajar exposición, nada más. Porque recuerden que estamos trabajando, manejando con eventos muy aversivos, muy desagradables para la persona, lo cual puede ser muy agotador. Entonces, no es que vamos a trabajar la hora completa en exposición, no. 10 a 15 minutos en exposición. Y el resto, pues trabajando otros elementos en los objetivos de la terapia que se establece. Esto es muy importante tener en cuenta. Ahora, es preferible trabajar sesiones seguidas, inclusive 5 sesiones en una misma semana, breves, de 30 minutos, para hacer exposición, que hacerlas una vez por semana, como sería el formato tradicional. Pero eso tendría que negociarse con los pacientes, tanto en términos de tiempo como, por supuesto, en términos de costos, evidentemente también. Luego, el apoyo durante la exposición. Algunas personas, digamos, el terapeuta estaría más cerca, digamos, afectivamente de la persona durante la exposición o menos cerca. Eso va a depender de la evaluación que haga el clínico, del nivel de tranquilidad o de seguridad que la persona podría llegar a desarrollar o a tener. Normalmente la recomendación es no se brinda un gran apoyo desde ese punto de vista. O sea, el terapeuta está ahí y obviamente parará la situación si se está saliendo de control, la parte emocional, pero no está como tan pendiente de apoyarse o de decirle, mire, está bien, se siente bien. No, es la misma persona la que tendría que reportar cómo se siente y si hay algún elemento que en este momento, al menos hoy, en este momento, bajo esta condición, no está pudiendo trabajar o no está pudiendo desarrollar, ¿verdad? Es lo que más se recomienda. Ahora, si usted ve que el paciente necesita más apoyo, que usted esté como más pendiente, está bien, pero recuerde que gradualmente usted tendría que irse alejando, desvaneciendo, que sería el término técnico, conforme van pasando las sesiones de exposición, porque si no, usted podría convertirse en un estímulo de seguridad que no facilite la exposición. O sea, en vez de hacer algo bueno, usted haría algo muy mal. Y es no permitir que la persona realmente se exponga con toda la intensidad, con toda la fuerza, a los eventos de extinción. Y eso obviamente tiene que ver con el siguiente elemento, que es de las conductas de seguridad. Si usted considera que es necesario, puede establecer alguna conducta de seguridad. Por ejemplo, salirse de la exposición y relajarse. ¿Ok? Pero tiene que estar muy claro de que eso no se convierte en una conducta de escape y evitación de la situación. Porque lo que se busca es que la persona a la hora de la exposición se exponga con toda la fuerza, con toda la intensidad, como si estuviera realmente pasándole un evento de temor o que le provoca el temor. Entre más intenso sea, más activación del miedo, como aparece ahí abajo la otra condición, es muchísimo más rápida la extinción. Perdón, la exposición genera extinción mucho más rápido. Mucho más rápido. Entre más intenso sea, más real sea la exposición, más rápidamente. Y aquí les digo algo muy sencillo. La única manera de superar un miedo es exponiéndose a él.
no hay otra. Ya usted sabrá cómo lo hace, si lo hace acompañado, si lo hace en terapia, si lo hace con un amigo o lo que sea, pero la única manera de superar un miedo es exponerse al miedo. Entonces, claro, puedes hacerlo intenso de una vez, puedes hacerlo gradual, puedes hacerlo imaginario, simbólico, como sea, pero la única manera es exponerse al miedo, la única manera es superar. Si una persona no se expone a los estímulos fóbicos, nunca los va a poder superar. Por más que se carbonee, por más que se eche una hablada ahí cognitiva, por más paja que se eche, por más, ¿cómo se llama? Rumiación cognitiva que haga, no lo va a lograr. La única manera de superar un miedo es exponerse al miedo. No hay otra. Claro, hay formas de exposición, como ya lo hemos visto hasta ahora, ¿ok? Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo un comentario y pregunta. Metiendo la cuchara un poco, me pregunto como, ¿qué pasa en las situaciones donde sí se da esto que ellos temen que pase? Digamos, por ejemplo, si tiene este ejemplo que usted daba, que tienen miedo a hablar en público. Resulta que hacen una exposición a hablar en público y, no sé, el profesor le dice, no sé, pésima su exposición, muy mal, o los compañeros se ríen de ella, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez más bien quedaría más traumada, por así decirlo. No, es que todo eso se tiene que preparar. Es decir, todo eso se expone. Es decir, cuando se trabaja la exposición, digamos que ponemos o sea, a ver, la efectividad de la técnica va en exponer a los peores escenarios posibles. ¿De acuerdo? Es decir, no se trata, no es esto, ¿verdad? Es que ese es el punto. Cuando uno trabaja la exposición, hay que preparar escenarios diferentes. O sea, un escenario puede ser que no pase nada. Eso está muy bonito, pero sería muy optimista de parte del terapeuta. Porque en la vida real puede pasar cualquier cosa. Puede ser que efectivamente no pase nada, puede ser que más bien lo feliciten, o podría ser que lo critiquen. Entonces, cuando se trabaja la exposición, se tiene que trabajar los distintos escenarios. No se puede dejar un escenario fuera. No es algo así como, ¿verdad? Que pensemos solo lo bonito, que solo ¿verdad? Solo le va a pasar cosas muy chidas. No necesariamente. Por ejemplo, un chico, no sé, de 17 años que tiene miedo a pedirle una cita a una compañera, o pedirle salir. O sea, tal vez suena muy formal lo que estoy diciendo como una cita, ¿no? Pedirle ir al cine o pedirle salir a comer. Bueno, en condiciones de no pandemia, pero digamos que normales. Entonces, yo tengo que preparar la exposición en el mejor escenario, pero también en el peor escenario. O sea, pues no puedo ser el optimista, ¿no? Decir, ay, no, sí, le va a ir muy bien. No. ¿Por qué? Porque hay que tener claro algo. Cuando algo depende de mí, o sea, de mí como paciente, como persona, y cuando algo no depende de mí. Porque, ojo, yo podría ser el tipo más hábil y relajado del mundo para invitar a salir a una mujer. Okay, ¿me asegura eso éxito 100% de las veces? ¿No? ¿No? Entonces, cuando uno trabaja con la exposición, por ejemplo, en este caso, a esos tipos de miedos muy puntuales, que no necesariamente son fobias, pero son miedos muy puntuales, que generan mucha inhibición a la persona, yo preparo siempre para los distintos escenarios. Entonces, eso sí es muy buena pregunta porque hay que tener claro eso. Uno prepara la exposición para escenarios diversos, aún en el peor escenario. ¿Verdad? Porque entonces luego hay que darle vuelta. Es decir, bueno, efectivamente, también vendría otro elemento, que es la forma en la que yo me preparo, que es un elemento más conductual, que no tiene que ver con el miedo. Por ejemplo, alguien me dice, es que a mí me da miedo los exámenes. Ok, perfecto. ¿Y usted se prepara? No. Esto no es miedo al examen. Eso es totalmente normal, que usted tenga miedo porque no se preparó. ¿Me explico? Eso es muy diferente a si la persona se prepara, estudia, realmente hace todo su esfuerzo y cuando llega a la situación de examen se trabó, se bloqueó. Eso es otra cosa. Entonces, evidentemente, también hay elementos que tienen que ver con el comportamiento. O sea, su comportamiento es el adecuado. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, sabe la persona cómo llegar a conversar con la amiga que le gusta para decirle, invitarle a salir. Y ahí entra en juego un tema de habilidades sociales que veremos más adelante. Pues claro, está bien, puede ser que se juegue la ansiedad, pero también podría ser que el problema no sea la ansiedad, sino mi inhabilidad conductual. Pues claro, si yo expongo, el profesor me regaña, algo malo hice. Pues no me preparé lo suficiente, no, ¿verdad? O no logré manejar la ansiedad de la manera más apropiada. Pero efectivamente, lo que hay que distinguir también es si hay un problema de habilidad conductual también. Porque eso es muy razonable. Si yo no expongo bien, no me preparo bien, no hago una buena presentación, no hago
audiovisual que acompañe mi presentación, es muy probable que venga un 0. Y que no tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con el manejo del tiempo, tiene que ver con la preparación, con la responsabilidad, con la disciplina, ven, otras cosas. Ahora, si uno sabe que no es así, que la persona realmente es la ansiedad la que lo hace trabarse, no poder explicar bien, no poder dar buenos ejemplos, etcétera, etcétera, está claro que uno prepara al sujeto en la exposición para los peores escenarios. No puedo, digamos, ser muy optimista, ¿verdad? Digamos, desde ese punto de vista, ¿verdad? Sino que tengo que preparar. Es como el ejemplo que decíamos del adolescente. Si el problema es la ansiedad, yo lo tengo que preparar para hacer la conducta. Lo importante es que haga la conducta correctamente y que se sobreponga a la ansiedad. Pero el resultado está claro que no depende de mí, depende de la otra persona, ¿verdad? Entonces, claro, yo puedo ser muy hábil, pero como decíamos, la otra persona decide, no, no me gusta, o no me interesa, o, ¿no? Entonces uno siempre prepara para los peores escenarios posibles. A veces sale bien, a veces no sale bien, y así pasa. Pero sí hay que prepararlo para ambas situaciones. Y por eso la exposición sí tiene que, ojalá, poder generalizarse la mayor cantidad de escenarios posibles, para que la persona tenga un mejor, digamos, un mejor bagaje y tenga más herramientas para afrontar la situación. No sé si te queda claro, Grace. Sí, profe, muchas gracias. Okay. Bueno, rápidamente para ir avanzando. Entonces, bueno, básicamente en estos procedimientos, decíamos, se recomiendan varias cosas, ¿verdad? Informar al paciente de todo lo que puede pasar, como decíamos, durante la exposición. Conseguir el compromiso del cliente de que se mantenga la mayor parte del tiempo durante la exposición hasta que la ansiedad desaparezca sola. Aproximarse al estímulo fóbico todo lo posible para acelerar el efecto de la exposición. Manipular directamente el estímulo temido, que la persona pueda manipular. Aquí hay algo muy importante, que pareciera, voy a contar, parece un chiste, pero es anécdota. Obviamente el terapeuta no le debe tener miedo al mismo estímulo, porque si no, no puede hacer el trabajo. ¿Cierto? Ahora parece chiste, pero es anécdota. Es decir, imagínense que usted le tenga fobia a las serpientes y trabaje con paciente con fobia a las serpientes. No, no puede. ¿Por cómo va a hacer la exposición en vivo? Si el primero sale corriendo es el terapeuta. No, no daría un buen modelaje, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, hay que tomar hasta esas corajadas que parecieran muy simples, pero son muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. Bueno, decíamos en este caso, manipular directamente el estímulo temido en caso es necesario. En la medida en que vaya disminuyendo la ansiedad, a animar al paciente que se aproxime más y que, digamos, trate de manipular más la situación o el evento. Y obviamente que la sesión de exposición acaba cuando la ansiedad haya desaparecido casi por completo o se haya reducido al menos al 50% del valor elevado que haya indicado el paciente. Es decir, si el paciente indicó 70, digamos, menos de 35 se consideraría como efectivamente ya un buen logro de parte del paciente de reducir su ansiedad al 75. ¿Verdad? Pero ven que la exposición es esto, es exposición pura, no tiene ni jerarquía de miedos en ese aspecto, ni tampoco tiene relajación. Simplemente es quédese ahí hasta que la ansiedad desaparezca. Era un poco lo de la pregunta que antes había hecho Antonio, creo. ¿Verdad? Bueno, el procedimiento de explicación razonada siempre, en esto creo que es como insistente. En terapia cognitivo-conductual, todos los procedimientos que se aplican se deben explicar de manera razonada a la persona. ¿Qué es y para qué? ¿Verdad? La persona puede decidir utilizar ese procedimiento o no, por ejemplo, en algunos casos. Inclusive, vean que hay personas que podrían preferir la desensibilización sistemática a la exposición, porque lo verían como menos directo, menos ansioso. Pero eso es totalmente válido, eso depende del cliente. Dichosamente aquí no tenemos una sola técnica para cualquier cosa, como en otras terapias, para no entrar en detalles. ¿Verdad? Pero hay terapias donde la misma técnica sirve para todos, es una carajada impresionante, yo no sé cómo hacen. ¿Verdad? O sea, el mismo procedimiento sirve para todos los problemas que existen en la vida, habidos y por haber, y los que todavía no existen. No, las técnicas son específicas para los diferentes problemas que las personas tienen, e incluso, si es posible, hay que brindar opciones para que las personas puedan escoger dentro de las opciones la que más sientan cómodos, confortables, etcétera, etcétera, como los métodos de relajación. Hay gente que le funciona muy bien el yoga y buenísimo, hay gente que no, gente que yoga lo estresa más bien. Entonces, que busque otro método, para eso hay otras formas, otras alternativas, ¿verdad? O un yoga básico, ¿verdad? Un yoga muy sencillo, muy de respiración, muy de posturas muy básicas, nada muy elevado, ¿verdad? No es que va a ser ahí unas posturas súper complicadas que más bien lo van a estresar, no, o sea, es algo que para el paciente le sea relajante, tranquilizante, o sea, que realmente le funcione, ¿ok?
La idea también es que, obviamente, en este caso, las técnicas de exposición requieren de una excelente alianza terapéutica. O sea, realmente requieren de que las personas, el paciente y el terapeuta hagan buen clic, ¿verdad? O sea, porque obviamente trabajar con el miedo, con el temor, no es un tema sencillo, ¿verdad? O sea, es un tema difícil. Entonces, la buena relación terapéutica es importantísima. La confianza del cliente en el terapeuta, que el terapeuta realmente muestre esa tranquilidad, esa calma que se necesita para que las personas pues se sientan mucho mejor, ¿verdad? Muy bien. Luego definir de manera muy clara cuál es la conducta objetivo y las consecuencias que eso puede tener. Y prever conductas de escape y evitación, conductas de seguridad y otras conductas que sean desencadenantes del temor. Entonces, algo importante es que también, si uno quiere, ¿verdad? Uno puede establecer conductas de seguridad, que decíamos que en la medida de lo posible no para que la persona se exponga realmente a la situación que se le teme. Pero si usted considera que la persona podría tener una situación, digamos, de muchísima intensidad y en algún momento requerir de algún apoyo o soporte, pues establezca algunas conductas de seguridad. Por ejemplo, una sería, si ya vemos que la persona no logra bajar la ansiedad, parar el ejercicio y trabajar relajación, por ejemplo. Es algo de protección del paciente que yo debo tener como claro, ¿verdad? O respiración, ¿verdad? Respiración o relajación y tenerlo como una medida, digamos, de seguridad, que es necesaria por si hay alguna situación que se sabe. Un miedo muy frecuente en los terapeutas novatos. ¿Y qué pasa si empieza con un ataque de pánico? Mejor, ahí lo trabajas en terapia. Obviamente no tenemos aquí el espacio para explicarles cómo se debe trabajar un ataque de pánico. De hecho, una de las técnicas para trabajar ataques de pánico es inducir un ataque de pánico. En terapia, con hiperventilación, así se induce. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? No lo vamos a explicar claramente, aquí no tenemos tiempo, pero básicamente si se presentara un ataque de pánico durante la exposición, no hay ningún problema. Usted simplemente como terapeuta, bien entrenado, basado en evidencia, pues maneja básicamente la escena. ¿Cuál es el manejo básico? Técnicas de respiración. Siente al paciente frente a usted, que lo vea a los ojos y empiecen a respirar despacio, lento, hasta que la persona regule su respiración y con eso se calma la situación y la crisis de pánico. Aunque parezca mentira, es lo más simple en el mundo controlar un ataque de pánico. En la terapia, en el contexto de la terapia, obviamente, ¿verdad? Pero es muy importante. ¿Cómo se maneja? Respiración. Solo respiración, no hay nada más. Ya después, pues si quieren trabajar el ataque y otro demás, y qué significa, y la persona, ¿verdad? ¿Qué genera, qué miedo le genera y qué temores? Pues perfecto. Pero en el momento para controlar una crisis, digamos un pico agudo de ansiedad, use solo respiración. Respire, sígame, respire como yo, vamos a respirar despacio. Y como la persona empiece a respirar lento y profundo, va a calmar el ataque de pánico. Y eso pueden aplicarlo ustedes incluso con un amigo, un familiar que está teniendo un ataque de pánico. No hagan mucho escándalo, no se pongan a hacerlo, no, siéntese en un sillón, cara a cara, tómele las manos si quiere y dígale, vamos a respirar juntos los dos, despacito, ¿ok? Sígame. No respire rápido, vamos lento, ok, vamos, ¿verdad? Respire, despacio, vamos a ir, ok, véame a mí, sígame a mí, ok, tomamos el aire, ok, tranquilo, ahora botamos, okay, y vamos. Cuando usted se dé cuenta, 1 minuto de respiración, ya la persona está tranquila. Y es una recomendación de manejo por si acaso en algún momento lo requiere. Sea una práctica de clínica que vayan a llevar más adelante, o alguna práctica educativa, algo de uno nunca sabe dónde las personas pueden perder el control bajo el nivel de la ansiedad. Ténganlo en cuenta de que la respiración, ir a la cara de la persona, cara a cara, tomemos el tiempo, tranquilo, vamos, nada pasa. Respiremos, ayuda muchísimo a salir de la crisis de pánico. ¿Ok? Es muy importante. Por lo menos un tip para que lo tengan en cuenta. Un día se acordarán del profe. Por último, la planificación de sesiones de exposición efectivas. En realidad, esto no voy a entrar en mucho detalle, como decíamos, ¿verdad? Las sesiones masivas podrían ser muy útiles. Yo no prefiero trabajar mucho tiempo, como les decía, 15 minutos, 20, demasiado tiempo de exposición para mí es suficiente. Algunos pueden durar supuestamente 1 hora o más, pero yo por lo menos por la experiencia, por la lectura de algunos materiales, preferimos hacer sesiones muy intensas pero breves. ¿De acuerdo? Muy intensas pero breves. Muy largas no, porque puede perder efectividad, ya la persona no está igual, se cansa rápido, podría generar conductas evitativas precisamente por el miedo que le genera la situación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es una recomendación, digamos, del manejo. Preferiblemente
varias sesiones seguidas, pero pequeñas, cortas, suelen ser más efectivas. Obviamente la recomendación es preferir la exposición en vivo, pero la imaginaria o la realidad virtual pueden ser muy efectivas también, dependiendo de las condiciones o de las situaciones sobre las cuales estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y pues la idea es que las personas, aparte de practicarlo en la terapia, traten de exponerse de manera gradual o de manera intensa, dependiendo de lo que hayan escogido, a diferentes escenarios o situaciones, de manera tal que su conducta de exposición al temor se vaya generalizando. Y esa es básicamente la forma, en términos muy amplios, muy rápidos, que vamos a tener en cuenta sobre lo que son los métodos de exposición. Entonces, quedaría abierto si hay alguna duda, alguna pregunta. Te han preguntado en el camino, excelente, creo que son preguntas muy buenas, muy atinadas. Si hubiera alguna pregunta, por favor, háganla en este momento. En el trastorno, pregunta, en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿se aplica en los casos en que la persona, digamos, porque hay varios tipos, entonces se aplica solo en los casos en que tienen miedo de que algo ocurra, digamos? Sí, digamos, lo que pasa es que en el caso particular, ya cuando hablamos del tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo, bueno, vamos a ver, voy a empezar desde el principio. En la actualidad ya no se considera al trastorno obsesivo compulsivo como un trastorno de ansiedad. ¿Okay? El DSM-5 ya no está incluido dentro de eso. ¿Por qué? Porque ya se entiende que no es solamente un problema de manejo de la ansiedad, sino que tiene otros elementos más complejos. Entonces, normalmente hay otras técnicas mucho más eficaces para trabajar con el TOC. La exposición se recomienda, como bien lo dices vos, solo en situaciones donde las personas tienen un miedo muy intenso a cosas que podrían ocurrir o que potencialmente podrían ocurrir, o incluso a conductas supersticiosas que limitan mucho la actividad cotidiana. Ahí efectivamente sí se podría trabajar técnicas de exposición, pero particularmente en ese aspecto. En lo que son, por ejemplo, las obsesiones y las compulsiones, se trabaja la reversión del hábito y otros procedimientos que desgraciadamente no podemos ver aquí porque no nos alcanza el tiempo. Pero sí, efectivamente en ese aspecto específico sí se puede trabajar. Sí, como digamos la verificación y todo eso, o sea, ahí sí se puede utilizar. Por ejemplo, si yo toco la puerta sin un guante, me voy a contaminar. Sí, digamos eso, si no cierro, devolverse a ver si cerró la puerta porque puede ser que alguien se meta a robar o ese tipo de cosas. Correcto. En el caso de la exposición, implicaría que la persona se retire de su casa, ¿verdad? Empiece a pensar esto y no hay manera de que la persona logre devolverse a su casa, sino que se mantenga en el trabajo y no vaya a su casa a verificar o a comprobar. Esa sería una forma de exposición, pero es muy angustiante y muy ansioso, ¿verdad? Para la persona. Sí, es casi, como obligarse a hacerlo. Exacto, es casi como un flooding. Si lo vemos, es casi como una inundación, porque la persona estaría todo el día realmente altamente preocupado por eso. Entonces, eso potencialmente podría pasar, pero generalmente se prefiere utilizar otras herramientas. O, por ejemplo, decíamos en el caso de la puerta. Bueno, yo toco la puerta y me mantengo unos minutos antes de irme a lavar las manos. Sí. Exactamente, esa sería la forma en la que se generaría. Como empezar a darse permisos, por llamarle así. Podríamos llamarlo de esa manera, ¿verdad? Pero sería la persona aguantar o no ejecutar la conducta compulsiva, ¿verdad? Y comprobar, aquí sí es importante, y comprobar que no ocurre nada. O sea, comprobar que efectivamente no va a pasar nada de lo que él piensa que va a pasar. Por ejemplo, otra forma de exposición. No sé si recuerdan, bueno, hay muchas películas sobre TOC, pero en Mejor Imposible, la de Jack Nicholson, que es para mí de las mejores para ver ese tema, recuerden que una de las opciones tiene que ver con no majar rayas en el piso. Sí. Entonces, sería algo parecido. Sería, por ejemplo, en ese caso, caminar por el pasillo sin cuidarse de no majar las rayas, simplemente majando rayas, etcétera, y tolerar esa molestia o esa inconformidad, ¿verdad? Y que la persona logre entender que, por ejemplo, hoy majó 30,000 rayas cuando andaba en la acera y que efectivamente ese día no pasó nada mal.
¿verdad? Esa sería una forma de exposición. Pero te digo que hay otras técnicas mejores que esa para trabajar estos puntos. Ah, perfecto. No, muchas gracias. Pero puedes buscar el tratamiento cognitivo-conductual del TOC y lo que son técnicas de reversión del hábito. Si te interesa ese tema particular, pues es muy interesante. Pero Sí, ya como hay técnicas más específicas para el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, por ejemplo, en el caso de los pensamientos, para el TOC, yo recomiendo trabajar más bien técnicas de no de distracción, sino más bien técnicas en donde las personas entiendan que los pensamientos son como nubes que pasan. De hecho, hay una metáfora en terapia de aceptación y compromiso muy bonita que la gente la entiende muy rápido. Y es que entender eso, que los pensamientos es como es mejor acostarse en el zacate y ver al cielo y ver las nubes cómo se mueven y cómo pasan. Así son los pensamientos obsesivos muchas veces. En vez de quedarse con ellos y pelearse, es mejor entender que son nubes que tarde o temprano van a pasar. Por ejemplo, se trabaja con esas metáforas y suelen ser muy efectivas. De hecho, algo vamos a ver un poquito. Ya la exposición, bueno, eso no sería una exposición, sería más bien como una técnica más cognitiva. Exactamente, sería más como más cognitivo, es una técnica más de aceptación de los pensamientos específicamente. Ajá. Y a eso también se le agrega otra que se llama difusión. La difusión parte del principio de que nosotros muchas veces fusionamos el pensamiento con la realidad. Es decir, muchas veces creemos que lo que pensamos es cierto o es la realidad y no necesariamente. Lo que yo pienso no necesariamente es la realidad. Entonces hay que trabajar métodos de difusión, es decir, separar el pensamiento de la realidad. Pero muchas personas creen que lo que ellos piensan eso es y no necesariamente. Lo que yo pienso, no necesariamente podría ser la realidad. Y entonces trabajamos sobre esos elementos más de aceptación de los pensamientos obsesivos, por ejemplo, que del debate socrático incluso. ¿Verdad? Algunos más cognitivos se quedan con el debate socrático. Bueno, debatir un pensamiento obsesivo compulsivo es inútil en realidad. Yo se los digo por experiencia. O sea, que una persona con pensamiento obsesivo los debata es perder el tiempo. Es mejor que los evada. O sea, es mejor que diga, no, son nubes que pasan nada más. Son pensamientos que van a aparecer, que son inevitables y que la verdad ni me voy a quedar con ellos ni me voy a pelear con ellos. ¿Por qué? Porque la tendencia del paciente con un trastorno obsesivo compulsivo es más bien repensar y pensar y pensar y pensar. Pues debatir el pensamiento, verás que a mí no me ha funcionado mucho. Enseñarles técnicas de aceptación del pensamiento y dejarlo pasar funciona mucho mejor en estos casos. Pero bueno, ya son temas muy específicos. Ya ese es el otro curso que no hay. Clínica Cognitivo-Conductual 2. Claro, sería interesante porque ya con una base como esta, ya un 2 enfocado en trastornos específicos podría ser maravilloso para que ustedes tengan más herramientas, estén mejor instrumentalizados. Pero bueno, porque con este más bien nos va mejor, porque nosotros, yo particularmente como estudiante, no tuvimos las clínicas. Sería como muy interesante poder escoger, ¿verdad? Una clínica en lugar de ver alguna clínica que uno no quiere ver. Sí, siempre es delicado, solicitar ¿verdad? una segunda de lo que a uno más le interesa. Sí, pero más bien ha sido complicado que hubieran clínicas de todo tipo, porque antes no había. Solo había cursos de psicoterapia 1 y 2, y había que ver de todo en esos dos cursos, y era muy limitado el tiempo, de hecho. Pero, bueno, yo llevé psicoterapia 1 y 2, nada más. Mientras que ustedes por lo menos tienen la oportunidad de ver directamente cada clínica con un profesor que ojalá esté especializado en el modelo. Eso es muy bueno. Pero sí sería interesante, por ejemplo, como un optativo o algo así, que pudieran llevar ya algo más puntual. Si les interesa en cada enfoque, ¿verdad? También. Dejando siempre la opción de los gustos y preferencias, por decirlo de alguna forma. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como les decía, entonces yo voy a tratar les voy a mandar, a más tardar el miércoles, la retroalimentación de la autoobservación o de la automodificación de conducta, como diríamos algunos, o de la investigación, depende, ¿no? Sé que algunos preferían hacer la parte de investigación de la técnica. Entonces, cualquiera de las dos modalidades, yo les hago la retroalimentación más tarde el miércoles para ir al día, y también el miércoles les voy a enviar ya otra vez actualizada la lista de las guías, ya con la revisión de la tercera guía, ¿verdad? Algunos que habían tenido algún problemilla con que no aparecía, etcétera, creo que ya está corregido ahí por ahí. Ya con esta tercera espero que ya estén todos al día, ¿verdad? Los que no han entregado ninguna, por favor, se los pido por favor, entreguen
las que faltan, porque recuerden que es mucho puntaje y eso me preocupa muchísimo. También hay algunos que yo no sé si es que abandonaron el curso o que retiraron. Sé que hay una chica que había retirado. No sé si alguien me recuerda el nombre. No sé si era Kesley. No sé, si alguno sabe, algún compañero que se retiró o que no está llevando el curso, me lo indica solo para no preocuparme porque esa persona no entrega trabajos o algo así. ¿De acuerdo? Bueno, si no, entonces aquí terminamos la sesión de hoy. Más bien, muchísimas gracias por estar en la clase, por hacer todo el esfuerzo. Yo sé que es difícil, es cansado, ¿verdad? Para todos. El viernes tuvimos una tesis y la coordinadora era así que la presidenta como, bueno, hagámoslo muy ejecutivo, hagámoslo lo más rápido posible para que la defensa saliera rápido. Bueno, al final duramos como 1 hora y media, lo cual está bien, como era en promedio, porque a veces dura hasta 2 horas, dependiendo de si hablan mucho los del jurado, pero la idea es ser muy ejecutivo. Bueno, entonces igual, si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a la materia, recuerden que los canales siempre están abiertos para cualquier duda, etcétera. Si tal vez ahora no la tienen, pero vuelven revisando material, etcétera, la tienen, por favor que me la hagan saber. Yo voy a corregir lo del cronograma, voy a revisarlo bien y les estaría enviando una nueva versión actualizada del cronograma para que estemos todos tranquilos con lo que son fechas y plazos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí terminamos la grabación.